Hola, soy Rosa Liarte y voy a explicar las relaciones internacionales para nivel tercero de ESO. Aprenderemos cómo cooperan los Estados, las Naciones Unidas y la historia de la Unión Europea. Vamos a ver qué vamos a aprender en esta unidad. Vamos a conocer las relaciones entre diferentes estados. Vamos a ver cómo cooperan los estados y qué ocurre cuando no cooperan. Y las organizaciones internacionales más importantes, incluida la Unión Europea. Bueno, pues vamos a ello. Y es que lo primero que nos vamos a preguntar es ¿por qué cooperan los estados? ¿Por qué cooperan los estados? Vamos a conocerlo. La responsabilidad de un estado es cuidar de sus ciudadanos. Para conseguirlo, a veces tienen que cooperar con otros estados. Desde la antigüedad los estados establecieron embajadas para poder representarse en otros países. Son representaciones de un país en otro país. ¿Y qué realizan las embajadas? Pues vamos a verlo. Evitan conflictos, lo primero de todo, hacen aliados y fomentan el comercio. ¿Por qué evitan conflictos? Porque buscan compromisos cuando los estados están en desacuerdo. Hacen aliados en caso de tener conflictos con otro estado. Y fomentan el comercio porque mejoran las relaciones entre. Y hablando del comercio, vamos a ver que es una de las razones más importantes para cooperar. Algunos recursos humanos que son muy importantes, como la comida, agua, madera, hierro, oro y aceite, en algunos países no están, por lo que es interesante cooperar para el comercio. Los estados no tienen todos estos recursos, como hemos dicho, y cada uno manufactura diferentes recursos. Para obtener recursos comercian con otros estados y para el comercio necesitan cooperar. Así que deciden productos a comerciar entre los dos estados y se ponen de acuerdo en los impuestos a pagar para pasar de un estado a otro. Pero además de comercio, comparten recursos naturales, Así que para poder cooperar, los estados también comparten los recursos naturales. Por ejemplo, en el caso que un río pase por dos estados, se ponen de acuerdo para ver el uso del agua de ese río. Y bueno, ¿esto cómo se consigue? Pues vamos a preguntarnos cómo cooperan los estados, el segundo punto de esta unidad. ¿Cómo lo hacen? Y es que comparten ideas, Tienen que compartir ideas, lo primero, para ver cómo cooperan. En este caso, las organizaciones internacionales tratan la cooperación para prevenir sobre todo también conflictos, y entre estados y miembros. Algunas de estas organizaciones son regionales y otras mundiales. Sus miembros cooperan en cuestiones políticas, militares y económicas. Y también los estados hacen tratados. Son acuerdos en los que los estados prometen hacer cosas. Acuerdos en que los estados prometen hacer cosas. Por ejemplo, uno de los más famosos es el Protocolo de Kioto, en el que 200 estados acordaron reducir emisiones de gas contra el efecto invernadero. Y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, en el que decidieron parar el desarrollo de armas nucleares. Tras esto, también hacen comercio libre. Y es que hacen acuerdos libres entre estados para no cargar impuestos. Además, también hacen acuerdos de migración, por el que permiten movimientos de personas que dan cultura a otros estados. Llegan también a acuerdos de cultura, donde libros, películas, programas de televisión, música y baile son formas de compartir nuestra cultura e ideas con gente de otros estados. Y el turismo, visitando a estados, aprendiendo de sus vidas, opiniones de la gente y también de diferentes partes del mundo. Y vamos a aprender qué sucede cuando estos estados no cooperan. Tristemente, pero sucede. Pues ¿qué sucede? Disputas sobre el territorio. Dos estados quieren el mismo territorio, por ejemplo, puede llevar a una disputa. Disputas políticas, por ejemplo, un estado acusa a otro de ocupar su territorio. Disputas sobre el comercio, desacuerdos sobre productos que pueden comerciar y los impuestos. Disputas sobre los recursos naturales, desacuerdos en cómo compartir recursos naturales. Y también se intenta hacer un compromiso tras llevar una disputa, pero si no se cumple, pues tristemente lleva a un conflicto. Conflicto económico, por ejemplo, pues cuando estos estados intentan hacer cambiar su comportamiento por imponer sanciones económicas, o conflictos armados
en el peor de los casos, los estados van a la guerra, que es destructiva y cara para ambos bandos. Pero tristemente sucede hoy día, ¿eh? Y vamos ahora con el tercer apartado de esta unidad, que son las Naciones Unidas. Vamos a conocer qué son las Naciones Unidas. Y en este caso, nuestro primer punto nos explica qué es. Es una organización mundial que promueve la paz y cooperación entre estados. Se creó en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. En 2011 ya habían 193 estados miembros. Sus miembros prometen seguir la Carta de las Naciones Unidas, ONU, que tiene 4 propósitos principales, que son mantener la paz internacional y seguridad, desarrollar relaciones de amistad entre naciones, solventar problemas internacionales y respetar los derechos humanos, y fomentar que los estados trabajen juntos. Aquí tenéis una imagen de la ONU actualmente, ¿vale? Su edificio, que es muy conocido. Continuando con la ONU, también esta imagen es muy conocida, que es donde se reúnen con el logo que hemos visto antes en el esquema, pues ahí lo tienen. Y es cómo trabaja la ONU. ¿Quién está detrás de la ONU? Vamos a conocerlo. Lo primero, la Asamblea General de la ONU es el Parlamento, que es la imagen anterior que habéis visto, de todos los estados del mundo, donde cada miembro tiene un voto. Su secretario es este señor que tenemos aquí en la fotografía. Actualmente es Ban Ki-moon. Y es que la Asamblea mantiene reuniones regulares para discutir los problemas más importantes en el mundo, como guerras, desastres naturales o problemas medioambientales. Y su secretario, Ban Ki-moon, es el secretario general, es el líder de la ONU, realiza el trabajo administrativo de la ONU, es responsable de implementar las decisiones de la Asamblea General. ¿Y quién es el Consejo de Seguridad? Que es esta famosa mesa redonda, semicircular, que diga, con forma de C. Ese es el Consejo de Seguridad de la ONU. Pues es el responsable de mantener la paz en el mundo. Tiene 15 miembros, 5 que son permanentes, que se decidieron tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y 10 elegidos por la Asamblea General. Cuando hay un conflicto, puede poner sanciones económicas o permite a los miembros de la ONU tomar acciones militares contra ellos. Aquí tenemos un esquema del Consejo de Seguridad de la ONU. Los 5 miembros permanentes son China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y luego tenemos el total de 15 porque tenemos 10 miembros no permanentes que van cambiando, elegidos por la Asamblea General, como he dicho anteriormente. Además, si ambas partes están de acuerdo en terminar el conflicto, el Consejo de Seguridad manda cascos azules para mantener la paz, que los conocemos porque salen mucho en las noticias, ¿verdad? Y la ONU busca soluciones a numerosos problemas mundiales, que son muy conocidos. Para ello tiene organizaciones especializadas, algunas de las más importantes y que seguro que os suenan muchas de ellas, pues por ejemplo, una es la FAO. Se encarga de que haya comida suficiente para todo el mundo. Este es el logotipo de la FAO. Luego tenemos, seguro que os suena, la UNESCO, que es la que protege la herencia cultural, el patrimonio de la humanidad, y se encarga de que todo el mundo tenga educación. Este es el logo de la UNESCO. Luego también está UNICEF, por los derechos de los niños en todo el mundo. Aquí está su logo. ILO es la que mejora las condiciones del trabajo de la gente. WHO proporciona vacunas y medicinas esenciales en el mundo. Y la IMF promociona el crecimiento y estabilidad económico global. Vamos a conocer como caso de estudio, y hablaremos de ello también en nuestro blog, el mantenimiento de la paz en la ONU con los cascos azules. Y tendremos que hablar de ello en el blog. Siguiendo con el siguiente punto del esquema,
vamos con el punto 4 y la Unión Europea. Vamos a conocer la Unión Europea y su historia. Y es que esa unión es una unión política y económica de estados independientes, que tiene como objetivo proporcionar paz, prosperidad y libertad a sus ciudadanos. Orígenes de la Unión Europea. Pues vamos a conocerlos cómo comienza esta unión, porque antes no existía. En la primera mitad del siglo XX hubo 2 guerras mundiales, en las que murieron millones de personas y destruyó ciudades. Tras esto, Europa fue dividida tristemente en 2 bloques. El bloque comunista del Este, liderado por la URSS, que es la actual Rusia, la Unión de Repúblicas Soviéticas en aquella época, y la capitalista en el Oeste, apoyado por Estados Unidos. Los estados del Oeste quisieron cooperar para evitar futuras guerras y apoyaron un desarrollo económico. Así, como resultado, en 1951, 6 estados firmaron el Tratado de París. Y acuérdate de este tratado. El primero es el de París, que creó la unión del carbón y el acero. Sus miembros podían manejar su hierro y acero juntos para prevenir guerras sobre estos recursos naturales que son necesarios para hacer armas. Los 6 estados muy pronto decidieron cooperar más. Firmaron el Tratado de Roma en 1957. Te lo apunto aquí. Acuérdate, 1957 y el anterior es de 1951. Pasaron 6 años. Que establecía la Comunidad Económica Europea. Se llamó la Unión Europea, antes de todo se llamó CEE, Comunidad Económica Europea, para crear un mercado único. Continuando con su historia, luego comenzó lo que es la expansión de la Unión Europea. Poco a poco, nuevos estados se incorporaron a la CEE. Gran Bretaña en 1973, España y Portugal en 1986. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht. Y es aquí donde la CEE se renombra y se conoce como actualmente Unión Europea. En los últimos 10 años, estados del Este se han unido a la Unión Europea. En 2013 ya tiene 28 miembros. La mayoría de los miembros de la Unión Europea tienen una única moneda, el euro, y se lanzó el 1 de enero de 2002 el euro, usándolo 17 países de la Unión Europea actualmente. Y hoy día, ¿qué sucede en la Unión Europea? Pues vamos a ver cómo funciona. Cuando Croacia entró en la Unión Europea en 2013, la Unión Europea tenía 28 estados, hemos dicho, y 24 lenguas oficiales diferentes. Cubre más de la mitad de la tierra de Europa y más de 3/4 partes de la población de Europa. Todos sus miembros son democracia y la mayoría son países ricos y desarrollados, pero aún así hay grandes diferencias entre ellos. Por ejemplo, Suiza y Finlandia son los países más al norte, en el círculo polar ártico. Sin embargo, las Islas Canarias, más al sur, tienen un clima subtropical. El estado más grande es Francia y el más pequeño es Malta. El más rico, Luxemburgo, y los más pobres, Bulgaria y Rumanía. Y continuando, todos los miembros de la Unión Europea son independientes, pero por lo que la Unión Europea no es un Estado, porque todos son independientes, pero realiza funciones de un Estado, como por ejemplo, crea e implementa leyes, ayuda en la seguridad y pone impuestos. Un mercado único, pues sí, y es que se creó en 1957 y es el área más importante de cooperación de la Unión Europea. Libre comercio de bienes y servicios entre los Estados miembros es el acuerdo, y libre movimiento de gente donde pueden elegir dónde vivir y trabajar. Son las 2 cosas más importantes de los miembros de la Unión Europea. Y vamos a conocer ahora las instituciones de la Unión Europea en este cuadro. Vamos a ver de qué está formada la Unión Europea. Primero, el Consejo Europeo. Es donde se reúnen los primeros ministros y presidentes de los países de la Unión Europea. ¿Qué hace? Decide las prioridades de la Unión Europea.
¿Dónde se reúne? En Bruselas, 4 veces al año. Luego está la Comisión Europea. Es el brazo ejecutivo de la Unión Europea. Cada país tiene un representante. Propone nuevas leyes y vigila a los países que obedezcan las leyes establecidas. También se reúne en Bruselas. El Consejo de la Unión Europea es donde se reúnen los ministros europeos, aprueba nuevas leyes de presupuestos para la Unión Europea y firma acuerdos con otros países. También se reúne en Bruselas. Luego existe el Parlamento Europeo. Es elegido por los ciudadanos europeos. Aprueba nuevas leyes y presupuestos para la Unión Europea. Se reúne en Estrasburgo. Y luego está el Tribunal de Justicia Europeo. Es el mayor tribunal de Europa y resuelve las disputas sobre las leyes de la Unión Europea. Se reúne en Luxemburgo. Y vamos con el siguiente punto, que es cómo está cambiando la Unión Europea. Vamos a ver hoy día la Unión Europea. Pues mira, tiene áreas de cooperación, como por ejemplo el desarrollo económico. Las regiones pobres de la Unión Europea reciben ayudas para construir infraestructuras como carreteras y trenes. El objetivo es reducir la desigualdad en la Unión Europea. Además tiene también agricultura y pesca. La Unión Europea ayuda a agricultores y decide las cantidades de pescado que se pueden pescar. Se controla así la producción y preserva de animales. Derechos básicos. Pues sí, la Unión Europea protege los derechos humanos de sus ciudadanos. Además da derechos a quienes trabajan en la Unión Europea. Protección del medio ambiente. Y es que la Unión Europea está intentando reducir la emisión de gases de efecto invernadero para evitar el cambio climático, prohibiendo sustancias tóxicas. La educación. Y es que la Unión Europea apoya el plurilingüismo y fomenta que los estudiantes universitarios pasen un año estudiando en un país diferente de la Unión Europea. Es lo que se conoce como Erasmus, ¿verdad? Y también como programas Comenius, que fomenta a los colegios de diferentes países de la Unión Europea que trabajen conjuntamente. El futuro en la Unión Europea. ¿Cómo está el futuro de la Unión Europea? Porque desde su fundación la Unión Europea ha cambiado. Es más grande de los 6 del principio a los 28 estados actuales y más países quieren entrar actualmente. Hay una mayor cooperación. Al principio fue solo un mercado y ahora es una grandísima organización política. Y el Tratado de Roma recoge que es una unión cerrada entre la gente europea, pero esto no está muy claro. ¿Y por qué no está tan claro? ¿Porque debería convertirse la Unión Europea en unos Estados Unidos de Europa o debería ser independiente, como sigue hoy día? ¿O es ya bastante grande o debería seguir creciendo? Esto es un gran debate que se abre hoy día en la Unión Europea. Y bueno, para terminar vamos a conocer otras organizaciones internacionales que también existen. Como la ONU, hay varias organizaciones internacionales. Algunas de las más importantes son, vamos a conocerlas. ANSA es la Organización Política Económica de los Estados del Sureste Asiático, fundado en 1967. También está UNASUR, que es una unión similar de los Estados de América del Sur, fundada en 2008. Aquí tenéis los logos de ambas. También existe la Unión Africana, que es la Organización Política de Estados Africanos. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar, y también hablaremos de ella en clase tranquilamente. Y luego también está la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores del Petróleo. Estos también son sus logos. Pues bien, con todo esto espero que hayas aprendido las relaciones internacionales del mundo y comprendas mejor qué es las Naciones Unidas y qué es la Unión Europea. Un saludo.